Bien, pues si nosotros avanzamos con otras informaciones, se lo comentábamos al comienzo de esta rueda informativa, en el marco del Plan Chile Apoya, el gobierno presentó durante esta jornada un proyecto de ley que va a estabilizar los precios del petróleo y además anunció un paquete de medidas energéticas con las cuentas de las parafinas, ¿no? La electricidad y el gas licuado. Para profundizar en este tema, estamos junto al ministro de Energía, Claudio Huepe. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Noticias 24. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo Anoche el presidente Boric en este mismo estudio nos adelantaba un poquitito de esto. Cuéntenos, con esta inyección de recursos que se va a hacer básicamente para el tema de las parafinas, ¿qué podrían esperar los usuarios en sus casas? Se viene ahora el invierno, los meses de mayor consumo y con el precio de la parafina bien disparado. Efectivamente, lo que tenemos hoy día es un sistema que ya existe, que es el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo, que estabiliza el precio de la parafina. Pero lo que está, discúlpeme, haciendo el gobierno es inyectar más recursos de tal manera que tengamos un impacto mayor sobre ese precio. Hoy día hemos logrado contener más o menos del orden de 100 pesos, pero podría ser aún más para que los precios vuelvan a ser aproximadamente los que eran a comienzo de año, por ahí por febrero. Ese es el objetivo de este fondo y debería, una vez tramitado el proyecto, comenzar a operar. El fondo ya existe, lo que estamos haciendo es incrementando a través de una inyección de 40 millones de dólares el fondo existente. Ahora, estos 40 millones de dólares, ministro, van a funcionar como una suerte de colchón, para que la gente lo entienda, ¿no? Evitando que el precio supere una cierta barrera, producto de, normalmente son factores internos. Bueno, hay una fórmula con la cual se va dando el precio de los combustibles. ¿Cómo opera esa fórmula? ¿Cuáles son los factores relevantes? ¿Y qué pasa si eventualmente, por contingencias, sobre todo externas, estos recursos tendieran a acabarse? A ver, el fondo se construye de la siguiente manera, o con la siguiente lógica. Se mira los precios pasados de la parafina, por así decirlo, del queroseno, digamos. Se miran los precios futuros esperados, se saca una especie de proyección de precios de largo plazo a través de una fórmula, y luego se genera una banda. Y luego entonces cuando el precio supera esa banda, actúa el fondo para reducir el precio para que vuelva a la banda, y si está por debajo, el fondo lo que hace es equilibrar eso para que se mantenga dentro de ese rango. Lo que eso nos permite es estabilizar el precio de la parafina en el largo plazo. Por lo tanto, no es que terminen de haber movimientos. Obviamente, si hay cambios en las proyecciones de largo plazo y el gas licuado de petróleo sigue subiendo, habría una subida, pero esta subida sería mucho más moderada y prolongada en el tiempo. Y eso es lo que se permite. Ahora nosotros tenemos la expectativa, en el fondo, de que, como digo, el impacto inmediato sea que el precio que las personas pagan se reduzca de manera relevante. Sí, más o menos a los niveles que se supone tenían en febrero, porque hoy día la parafina ha subido mucho. Ahora, ministro, ¿hay una caracterización del uso de la parafina en nuestro país? ¿Quiénes son las personas que están más vulnerables, expuestas precisamente a los vaivenes de este combustible, que sabemos que tiende a ser más contaminante que otros, como por ejemplo la electricidad, pero también es caro, ¿no? Y ha subido mucho de precio en el último tiempo? Sí, nosotros tenemos, los usuarios de parafina hay varios tipos de usuarios de los parafinas, pero los que nos preocupan en particular son porque la parafina es utilizada bastante en algunos de los sectores más vulnerables de nuestro país. Y por lo tanto nos preocupa en particular apoyar a ese sector para que puedan tener una parafina más económica, sobre todo ahora que empieza el invierno. Y en ese sentido, ¿cuál es la participación que tiene dentro del mercado de la calefacción? Porque, como le digo, hay otras opciones que pueden ser más caras, ¿no?, para los usuarios. No, estoy perdiendo el sonido. Ya, estamos ahí. Disculpe, no lo escuché, perdí el sonido de un momento. Sí, pero ministro, a ver, le preguntaba yo por cuál es la participación que tiene el mercado de la calefacción, la parafina, porque ha habido mucha inquietud por el precio, está por sobre los 1.000 pesos, y naturalmente con esto se pretende retrotraer los precios a lo que se veía en febrero. ¿Qué tan influyente es el valor de la parafina para el consumo doméstico? ¿A cuánta gente afecta? Nosotros, lo que pasa es lo siguiente, nosotros lo que tenemos son obviamente los datos de cuánta gente tiene artefactos de parafina, no sabemos cuántos los van a usar realmente, porque lo normal en Chile es que las personas a menudo tienen a veces estufas de parafina, también estufas de gas licuado, por lo tanto, más o menos, pero lo que sí sabemos es que se concentran, lo que más nos importa es que se concentran un número muy significativo en los quintiles de menores ingresos.
Ahora, ministro Huepe, también durante la jornada se anunció el envío en los próximos días de 2 proyectos adicionales. Uno de ellos es el proyecto de estabilización de las cuentas de electricidad, el que busca evitar un alza de los precios de este servicio, que también vamos a los meses de invierno, sobreconsumo. Hay una situación estacional que es bastante compleja. Tenemos un IPC acumulado de casi 2 dígitos, 9,4%. Probablemente eso va a superar los 2 dígitos casi con toda certeza en las próximas jornadas. ¿En qué consiste este proyecto de estabilización de las cuentas de electricidad? Hace un par de años, el año 2019, ¿cierto? Se estabilizó el precio de se congeló en el fondo el precio de las cuentas eléctricas. Y eso, pese a que durante algún tiempo debería haber habido alzas en esas cuentas eléctricas. Entonces, lo que nosotros estamos diseñando es un mecanismo más permanente para esto, que por ahora está proyectado en un lapso de hasta unos 10 años más o menos, pero cuyo objetivo fundamental es que asegurarnos que durante estos 10 años las alzas o las bajas de las cuentas eléctricas sean también suaves, es decir, que no tengamos alzas bruscas y bajas bruscas. ¿Por qué produce esto? Porque la cuenta eléctrica se produce a partir de los contratos de distintos productores de electricidad y por lo tanto, según los contratos que estén vigentes, a veces suben o bajan las cuentas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un mecanismo un poco más permanente que permite que la cuenta, si bien durante este periodo se va a mantener para la mayor parte de las personas casi más del 95%, exactamente igual para el mundo residencial, esencialmente, tiene un pequeño elemento solamente para incentivar la eficiencia energética. Pero a partir del 2023, en el fondo, la cuenta va a empezar a moverse en función de los nuevos contratos, pero suavemente. Es decir, no se va a permitir que, por ejemplo, si entra un contrato más caro o uno más barato, se produzca un movimiento brusco de la cuenta, sino que esto sea suave. ¿Y qué permite eso? Que las personas puedan programarse y decidir, en el fondo, qué tipo de energía van a usar, en particular en sus viviendas, pero también la pequeña industria y todos aquellos que están sujetos a regulación de precios. Bien, pues temas que impactan el bolsillo de los ciudadanos, por supuesto, ministro, y atenuar el impacto que pueda tener sobre todo los meses venideros de invierno, son interesantes de conocer. Le damos las gracias por estar junto a nosotros, ministro de Energía Claudio Huepe, que tenga buenas tardes, muy amable. Buenas tardes.